Noche de tormenta. Oye, noche de tormenta. Tras confirmar la contraseña de su cita, la corderita May se quedó pasmada. No podía creer que su cita fuera un lobo feroz. El lobo también estaba sorprendido. Iba a almorzar con una corderita. Por un momento, cordero y lobo se miraron fijamente. Hasta los pajarillos en el cielo contemplaban el espectáculo insólito. Pasado el bochorno, decidieron ir juntos al lugar del almuerzo. El lobo Gabu le dijo a May, si quisiera comerte, no habría sobrevivido. Anoche, no pudieron evitar recordar lo ocurrido ayer. May estaba pastando en la colina con sus compañeros. De repente, el cielo se nubló. Soplaba un viento fuerte. Se acercaba una tormenta. No se sabía si era un dios ascendiendo o el dios del trueno enfadado. May casi se convierte en cordero asado. May, presa del pánico, rodó colina abajo, bajo la lluvia. Se sentía el poder de los relámpagos. May no tuvo más remedio que correr entre truenos y relámpagos. Varias veces estuvo a punto de ser alcanzada. En su huida, May vio una cabaña adelante. Entró para refugiarse de la tormenta. Gabu también había llegado allí por la misma razón, pero dentro estaba oscuro. Nadie podía ver al otro. Y con la congestión nasal por el resfriado, ambos pensaron que eran de la misma especie. Gabu vivía en el valle lejano. Allí había lobos por todas partes. May admiraba el valor de Gabu. May vivía en la montaña suave. Allí solo había cabras rollizas. Gabu envidiaba la deliciosa comida ilimitada de May. A los dos les gustaba. La conversación continuó. Ambos le tenían miedo a los truenos. Hablaron de astronomía, geografía, matrimonio, hijos, con tantos puntos en común. Conversaron muy a gusto. Así que acordaron almorzar juntos al día siguiente. ¿Quién iba a imaginar la escena de hace un momento? Si desde el principio hubieran sabido la identidad del otro, quizás no habría surgido esta historia. Juntos se dirigieron a la cima. Al pasar por un cruce, el almuerzo de Gabu se cayó por el acantilado. Tuvo que explicar con vergüenza que no tenía hambre, aunque lo decía. No podía evitar mirar la carne fresca de May y tragar saliva. Como carnívoro, ¿quién podía resistir tal tentación? En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a la cima. El paisaje era agradable, montañas y aguas majestuosas, un lugar perfecto para un picnic. Lástima que Gabu había perdido su almuerzo. May decidió compartir su almuerzo con Gabu. Gabu insistió en que no tenía hambre, pero su estómago gruñó. May de repente recordó. Gabu era carnívoro, no comía hierba. Esa fiambrera que se te cayó, ¿no sería de cordero? Entonces, sabes que odio comer cordero. El olor a cordero me da náuseas. Eres un lobo bueno. Por supuesto. Entonces May abrió su paquete y comenzó a comer, mientras Gabu miraba a May de reojo. No era que no tuviera almuerzo. Su almuerzo era la corderita regordeta ante sus ojos. ¿Ya te dormiste? ¿Que va a dormirse? Lleva con hambre desde la mañana. Cuando May terminó su fiambrera, se durmió tranquila. Entonces Gabu abrió los ojos. Cuanto más miraba a May, más hambre sentía, pero pensaba que la pequeña era tan adorable y estar con ella era tan divertido. Gabu estaba en un dilema. Bueno, quizás solo una orejita. Sus dientes rechinaban cerca del oído de May. May sintió mucha picazón en la oreja. Todo su cuerpo se erizó. El plan de Gabu no tuvo éxito. May dijo que ya era hora, así que se levantó para irse, mirando a la corderita que se alejaba. Gabu, mareado por el hambre, se lanzó para comerse a May. May volvió la mirada y eso le hizo cambiar de idea. Tartamudeó una explicación. Quería saber cuándo podrían ver la luna llena juntos otra vez. May se conmovió por Gabu. Desde entonces, se veían a menudo. También se ayudaban mutuamente. Su relación era cada vez mejor. Decidieron guardar el secreto. Sus familias no podían saber de su amistad. Oye, hablas tan ambiguamente que me palpita el corazón. Que dos especies enemigas establecieran una relación. Era algo sin precedentes. Un día, el rebaño de cabras se reunió. El líder advirtió a todos. Últimamente los lobos andan merodeando. No vayan solos. May, a la mitad, se escabulló del rebaño porque tenía una cita con Gabu. Quedarían en el puerto Luoluo. Por desgracia, el líder de los lobos anunció ir al puerto Luoluo a cazar cabras para el invierno. Esto era un problema grave. Gabu debía avisar a May. En el campo, una densa niebla impedía distinguir a nadie. May casi confunde al rey lobo con Gabu. Rápidamente se escondió. No sabía que otro lobo estaba detrás de ella. May estuvo a punto de ser devorada. Por suerte, una roca cayó del acantilado. Gabu aprovechó para rescatar a May. Cuando los lobos se fueron, se refugiaron en una cueva de piedra. Tras compartir la adversidad, su amistad se fortaleció. Pronto, se extendió la noticia de la amistad entre el lobo y la cabra. Todos comentaban. May se convirtió en tema de conversación. El líder interrogó a May sobre si era cierto. May no lo negó. Incluso defendió a Gabu, diciendo que era un buen lobo que no comía cabras. Al oír esto, May se volvió el blanco de las críticas. Todos decían que era el malvado plan de los lobos. Querían aniquilar al rebaño usando a May. Gabu también fue criticado entre los lobos. Él admitió que May era su amiga. No había sido utilizada, no solo en el mundo animal, incluso en el humano. Sería difícil creer algo así, así que ambos fueron confinados. Gabu miró el cielo nocturno. Recordó muchas veces de su infancia en que fue ridiculizado. Sentía una pena difícil de aliviar, pero nada podía cambiar su identidad de lobo feroz. May también comenzó a reflexionar. Al final, ella y los lobos no eran de la misma especie. La abuela cabra le contó que su madre fue devorada por un lobo por protegerla. Lágrimas de culpa brotaron de los ojos de May. Temprano, el líder fue a ver a May. Le pidió que, como amiga, se acercara de nuevo a Gabu para investigar el número de lobos y sus movimientos. Así protegerían al rebaño. May aceptó. En realidad, el rey lobo también le encargó lo mismo a Gabu, o recibiría el castigo máximo de la manada. La historia del lobo y la cabra se extendió por el bosque. En el mundo animal, todos hablaban. Cuando se vieron, la atmósfera fue muy incómoda. Parecía que podían ver los secretos del otro, pero no lo decían. Todos los animales vinieron a mirar. Ambos grupos observaban desde sus colinas. Pero de repente, cayó un aguacero. Gabu intentó llevar a May al otro lado del río para refugiarse, pero May cayó a la crecida. Gabu agarró firmemente la pata delantera de May. Otra vez compartían una dificultad. Finalmente, Gabu usó todas sus fuerzas y logró rescatar a May. Decidieron no ocultarse nada. Ambos confesaron que fueron enviados para engañar al otro, pero al mirar a los ojos del otro, no podían mentir. La sinceridad mutua fortaleció esta amistad especial. Los animales en la orilla se miraron perplejos. Nadie podía imaginar que tomarían una decisión arriesgada. Se miraron un instante y saltaron a la crecida. Los animales se quedaron atónitos. Por una amistad que trascendía especies, optaron por escapar de las ataduras mundanas. Para algunos, esta corriente parecía turbia. Para otros, parecía clara. No se sabe cuánto tiempo pasó. Gabu despertó en la orilla. Lo primero fue llamar a May. May, si sabía que acabaría así. Realmente no deberíamos habernos conocido, pero me alegro mucho de haberte conocido. Milagrosamente, volvieron a reunirse. Para evitar más interferencias de sus grupos, decidieron ir al bosque Esmeralda tras las montañas nevadas. Aunque nadie lo había logrado, creían que allí sería un mundo completamente nuevo. Mientras se dirigían al bosque Esmeralda, la manada de lobos planeaba capturar al traidor. Se dividieron en dos grupos y partieron. El agudo olfato de los lobos pronto encontró su rastro. Durante la huida, pasaron por un precipicio. Cuando la madera se cayó, los lobos no pudieron cruzar. Gabu y May estaban temporalmente a salvo. Continuaron hacia las montañas nevadas. A mayor altura, más ventisca. May se desmayó varias veces. Gabu, con experiencia, cavó una cueva en la nieve, metió a May dentro y la calentó con su propio cuerpo. May fue abriendo los ojos. Qué bien, sigues con vida. En la montaña, la ventisca seguía furiosa. Tenían hambre y frío. May sintió que no podría continuar. Le pidió a Gabu que se la comiera, para que viviera por ella. Gabu gritó. Dijo que May no era comida. Nunca sería comida. Sufría porque tenía que ser un lobo feroz. Las lágrimas
lágrimas caían una a una, mojando las patas de Gabu. Mei Mei se conmovió profundamente. Dijo que no había pensado en quién sobreviviría, o en morir juntos. Lo importante era que, sin importar el resultado, si no podían seguir conversando, eso sería lo más doloroso. Yo también. Mei Mei estiró el cuello, esperando que Gabu se la comiera para recuperar fuerzas. Pero Gabu salió de la cueva. No podía soportar comerse a Mei Mei. Buscó comida en la nieve, pero no encontró nada. En cambio, vio varios pares de ojos brillantes a lo lejos. Era la manada de lobos. Si se acercaban más, Mei Mei estaría en grave peligro, así que prefirió sacrificarse para distraer a los lobos. Saltó desde el acantilado, justo cuando iba a enfrentarse a la manada. Ocurrió una avalancha. Enormes bolas de nieve cayeron del cielo. En un instante, enterraron a todos los lobos. Al día siguiente, despejado, Mei Mei recuperó las fuerzas. Salió de la cueva. Esperaba encontrar a Gabu en la nieve. No encontró a Gabu, pero vio inesperadamente el bosque esmeralda. Allí cantaban los pájaros, olían las flores, animales en manadas. Un verdadero paraíso, pero sin la compañía de Gabu. Ni la hierba más exuberante sabía bien. Mei Mei pasó mucho tiempo así en el bosque esmeralda, justo cuando estaba por perder la esperanza. Oyó a los animales huir aterrorizados. Gritaban: ¡llegan los lobos! Mei Mei pensó que debía ser Gabu. Atravesó el campo de flores hacia la loma, mirando de lejos. Era efectivamente Gabu. Mei Mei se emocionó muchísimo. Gabu también. Corrieron el uno hacia el otro, pero Mei Mei fue noqueado por Gabu. Parecía no reconocer a Mei Mei. Cuando Mei Mei despertó, se acercó a saludar. Gabu la pateó. Solo recordaba que le gustaba comer cordero. Todo lo demás lo había olvidado. La avalancha le había dañado la cabeza. Mei Mei se sintió desolada. Más que ser devorada, ser olvidada por Gabu era lo más triste. Si este era el final, Mei Mei prefería no haberse conocido, ni aquella noche de tormenta. ¿Qué dijiste? Yo dije que no debió haber existido esa noche de tormenta. ¿Noche de tormenta? Esas palabras parecieron despertar la memoria de Gabu. Todas sus experiencias reaparecieron en su mente. Mei Mei, te he estado esperando mucho tiempo. Mei Mei, desde entonces, vivieron felices en este nuevo mundo.